nosotros no venimos a hacer vandalismo, no venimos por ningún partido, no estamos con ningún partido. Lo que queremos es justicia. Listo, sería 260. Estar caminando, nosotros venimos caminando desde Puno a Ayacucho, venimos desde el 20, estamos caminando. Hemos sido atacados por los policías. Yo tengo mi menor hijo de 7 años, que a mi hijo me lo han pisado los policías. Ya, ni un disculpa, nada. Yo sé que mucha gente nos dice, ¿por qué traes a tu hijo? ¿Con quién lo dejo? No puedo dejar con nadie. Mi hijo tiene que estar conmigo. Ya, es lo que nosotros solamente buscamos, justicia para nuestros hermanos asesinados. Justo coméntenos un poco más sobre su ser querido, ese que lamentablemente ha perdido durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sí, así es. A mi hermano lo asesinaron el 15 de diciembre y a los 2 meses mi madre murió de pena, dolor, tristeza, de tanta impotencia que la prensa desgraciadamente vendida, los llamaban terroristas, vándalos. ¿Qué madre no se va a sentir impotente? La señora Magali Medina, ataquen a esos delincuentes que vienen de Ayacucho, comprados. Nosotros no somos comprados, a nosotros nadie nos paga. La señora Oxenford, igual en su momento, dijo, hasta nombró de mi hermano su nombre, son terroristas. Nosotros le hemos dicho que busque. Mi hermano nunca ha sido terrorista. Mi hermano jamás ha tenido denuncias, nunca ha pisado una comisaría ni para denunciar ni por ser denunciado, jamás. ¿Qué le tiene que decir directamente al presidente José Gerí? ¿Qué podemos decir a este señor que es vendido? Es un señor vendido, completamente vendido. Lo único que está haciendo, ¿qué está haciendo? Vender las cosas, robar. ¿Ah? ¿Qué podemos pedirle? Le pedimos algo, no lo va a hacer. Mejor es ir nosotros ahí presentes. Ahorita este señor se estará riendo de nosotros, ya estos poquitos que vienen, somos poquitos, pero siempre vamos a estar unidos nosotros como familiares, hasta que la señora Dina y los asesinos estén en la cárcel. Como les digo, cuando ellos estén en la cárcel, nosotros vamos a dejar de venir, tal vez vamos a estar tranquilos, en paz. Listo, muchas gracias. Entonces, esas son las declaraciones de una de las familiares de las víctimas, decenas de víctimas que ocurrieron, recordemos, durante estas protestas sociales, ¿no? Ellos siguen aquí en la Avenida Aviación marchando, bajo el intenso sol y la fría reacción de las autoridades, aquellas que juraron por Dios y por la patria defender sus derechos. En la cámara de Roy Rodríguez, este es un reporte de Silvana Quiñones. Adelante, estudio. Continuamos aquí con la transmisión en vivo desde LR+ sobre la marcha de la generación Z y las familias de los asesinados durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Para dar un poco más de contexto a esto que pasó en la mañana, los familiares decidieron detenerse en las inmediaciones de la estación Arriola para poder comer algo antes de proceder con la marcha hasta acá el centro de Lima, que como primera parada tiene el Palacio de Justicia. A esta marcha también se ha unido la generación Z, quien a través de redes sociales llamó a la ciudadanía, la convocó después de que se destapara el caso Gate, donde está relacionado el presidente con empresarios de origen chino. Además, también se reportó que durante los 3 días previos a esta marcha, en la caminata desde la ciudad de Puno hacia acá Lima, de varias familias de los asesinados por la represión policial contra de las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, fueron detenidos y hostigados por varios efectivos policiales en su ruta. Vamos a dar pase a una de las entrevistas que pudimos tener con familiares de las víctimas. Milagros, ingresa a Lima esta marcha de sacrificio y hoy continuarán las protestas. Efectivamente, esta marcha se viene realizando desde el 23 de enero. Hoy ingresamos al centro de Lima para reclamar al fiscal Tomás Gálvez por qué desactivó los equipos especiales, por qué quiere retrasar nuestras investigaciones, una vez más burlarse de las víctimas. No les basta con todo lo que hoy nos han hecho, por eso estamos aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está el ánimo? Seguramente cansancio después de horas de caminata, pero ustedes no caminan con las piernas, sino con el corazón.
Efectivamente, el cansancio se vuelve en dignidad y memoria. Esta caminata es por justicia y dignidad. El cansancio no importa, lo que importa es la justicia del pueblo, la justicia de este pueblo que hoy viene a reclamar aquí a la capital. Hoy además conmemoran a Víctor Santisteban. Hay actos los conmemorativos ya programados para la noche. Efectivamente, hoy conmemoramos los 3 años del hermano Santisteban. Habrá un acto cultural en el Palacio de Justicia. Nuestra llegada será al Palacio de Justicia para conmemorar al hermano Víctor Santisteban. Ahora, Milagro, no puedo dejar de preguntarte por la situación del presidente José Gerí, envuelto también en irregularidades, visitas a un empresario no transparentadas. La situación no ha cambiado, aunque Dina Boluarte se haya ido. Él es el nuevo títere del pacto mafioso. Para nosotros tampoco es un presidente, solo un lacayo del fujimorismo. Lacayo de César Acuña, Rafael López Aliaga. Y es lamentable que hoy el pueblo no diga nada, y más el pueblo de Lima. Una vez más este miserable se está burlando del pueblo, yéndose igual que Dina Boluarte, solo han cambiado de títere nada más, es lo mismo. ¿Cuál es la historia de la bandera que ahora llevas en brazos, Milagro? Lleva la sangre de las 22 personas asesinadas en Juliaca. Una de ellas mi hermano. En esta bandera está la sangre también de mi hermano y de todos los hermanos que han asesinado el 9 de enero en la ciudad de Juliaca. ¿Cómo se sienten ahora en Lima? ¿Sienten todavía esa discriminación que denunciaron en algún momento? ¿Sienten esa distancia del sur, de las regiones, con la capital del Perú? No se siente como la primera vez, aún se siente solidaridad, pero sí la discriminación de la policía, sí el amedrentamiento de estos efectivos policiales que siguen amedrentándonos, intimidándonos, porque hemos sufrido para llegar a Lima. Nos han 7 veces nos han tenido que parar, nos han tenido que mostrar el arma para decirnos o se comportan o ustedes ya saben. Y aún así estamos acá, llegando a la capital. Estábamos escuchando a una familiar de las víctimas de los asesinatos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, y hay que recordar de que se están cumpliendo exactamente 3 años desde estos lamentables sucesos. Además de la generación Z y los familiares, también se ha sumado a esta marcha un gremio de transportistas quienes vienen denunciando el incremento de asesinatos a choferes por sicariato y extorsiones en la capital. El día de ayer se asesinó a un chofer en el paradero Torreblanca en Caraballo, lo que desató que cierto gremio de este sector pueda pues entonces reunirse con este grupo de familias y de jóvenes que marchan hoy contra el gobierno y reclamando justicia por los asesinados durante la represión policial en las marchas contra Dina Boluarte en la ciudad de Juliaca. Como bien mencionábamos anteriormente y lo comentó esta señora, durante el transcurso que ellos han venido desde Juliaca hasta la capital, han sufrido detenciones arbitrarias por parte de la policía. A muchas personas los han detenido, les han quitado el DNI e inclusive los han llevado detenidos en ciertas comisarías. Actualmente la marcha se está acercando al centro de Lima. Como primer punto de llegada tienen acordado el Palacio de Justicia, donde harán un plantón para reclamar, valga la redundancia, justicia por los familiares y por los asesinados de esta represión policial que ya cumple 3 años. Como bien también lo mencionaba la señora a la que pudimos entrevistar, la bandera que están llevando muchos de ellos tiene la sangre derramada de sus familiares que fueron asesinados por efectivos policiales y militares durante la represión en Juliaca. Entre ellos también habían menores de edad y personas ajenas a las marchas que se desarrollaron en esta ciudad. Vamos a pasar con algunas imágenes también de cómo se ha venido desarrollando la marcha. Muy buenas tardes, bienvenida a la República. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dominga Anco, soy mamá de la niña asesinada, que su nombre es Yamilet.
y que fue asesinada aquel 9 de enero. Juliaca. Sí. ¿Usted con quién ha venido a marchar? Hemos venido, somos Asociación de Víctimas del 9 de enero, que hemos venido, marcha de sacrificio que han hecho mis compañeros, ¿no? Yo, más siempre ayer llegué, recién llegué. Varios han venido con niños, ¿no? Que también han sido víctimas, digamos, colaterales, porque han perdido a sus hermanos, han perdido a sus padres. En el caso de su hija, deja un hermano menor que la recuerda y todavía sufre por ello. Sí, mi niño, que es el John Smith, ahorita que está marchando, él mucho sufre, mucho, cada vez recuerda, cada vez llora. También mi hija tiene 18 años ahorita, ella también han quedado ella, en Juliaca ha quedado, ellos mucho lloran. Ha dejado un vacío inmenso, nos ha destruido la familia, este gobierno, la señora Dina. Lo que duele es más que nosotros que estamos insistiendo, exigiendo justicia, no hay justicia. Y la señora Dina libre, como si fuera que no ha cometido nada. Y también los policías que han podido disparar con el fuego de arma al pueblo, lo quitaron a mi hija, me lo arrebataron. Al quitar a mi hija me lo arrebataron la mitad de mi vida. ¿Cómo se siente usted con el respeto de la pregunta, tener que marchar tantas horas, tener que esperar 3 años y que 3 años después pareciera que la justicia aún es distante? No hay luces y peor aún se desactiva el equipo especial de fiscales que estaba precisamente tras estos casos. Dentro de 3 años nosotros siempre hemos exigido justicia, pero no nos escuchan, no nos hace caso. O sea que el gobierno del Estado se hace burla con nosotros. Uno y otro cambian los fiscales. Carpeta fiscal desactiva, o sea que lo que le da gana hace. Que nosotros, ¿qué somos? El derecho de la vida no tiene esto. No hay respeto, tiene que haber, son vidas. 18, un solo día que lo han matado en Juliaca. A nivel nacional son más de 50 muertos. Por ellos exigimos justicia, por todo exigimos, queremos justicia, que nos escuchen las autoridades. Han tenido que volver a Lima, como en otras oportunidades han tenido que retornar a Lima, porque pareciera que desde Puno no los escuchan. ¿Sienten ustedes todavía este divorcio que hay entre Lima y las regiones? Sí, siempre no hemos sido escuchados, nuestros derechos han sido vulnerados, derechos de los niños han sido, mi hija incluso era menor de edad, 17 años la han asesinado, han sido en Puno 3 menores de edad asesinados, creo que ha sido total a nivel nacional menores de edad, unos 5 menores de edad, y donde está el gobierno, a lo contrario debería proteger el derecho de los niños, de los menores, de adolescentes, pero sin embargo no hay. Bueno, tras recorrer algo más de 120 kilómetros, finalmente la marcha está llegando frente al Palacio de Justicia. Uno de los reclamos principales también es la desactivación por parte del ahora fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, del EFICAP, el equipo especial de fiscales para casos con víctima durante las protestas. Ellos sienten que al desactivarse este equipo fiscal, las investigaciones sobre las muertes de sus familiares están quedando en stand-by, como podríamos decirlo. Sienten que no se está haciendo la justicia debida y que esta está demorando mucho más de lo que ellos estaban esperando. Como hemos podido apreciar, no solamente han llegado personas adultas, sino también niños que, como bien decía nuestro compañero, han sido víctimas colaterales de la represión policial sufrida en febrero y enero de 2023. Vamos a pasar con nuestra compañera Melissa Landa, quien nos informa desde el lugar de los hechos. En lo que podemos conectarnos con Melissa, también comentar de que muchos de estos menores son
tanto nietos como hijos, como sobrinos de los asesinados durante la represión en Juliaca en enero de 2023 y que hoy marchan junto a sus familiares adultos, mostrando las fotografías de las víctimas y exigiendo justicia. Recordemos que a esta marcha también se está uniendo el gremio. Muy buenas tardes, bienvenida a la República. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dominga Anco, en soy redes mamá. sociales a la ciudadanía a participar en esta tras el destape del Chifa Gate, un caso que involucra al presidente José Gerí y empresarios chinos, quienes tendrían vínculos con el Estado, y dichas reuniones destapadas tendrían pues una finalidad de realizar ciertos acuerdos a favor de este sector empresarial. También se unió gremios de transporte, quienes han denunciado el incremento de asesinatos por sicariato y extorsiones en sus empresas, y también comunicar que el día de ayer en el paradero Torreblanca fue asesinado un chofer de estas empresas. Estamos esperando el enlace con nuestra compañera desde el lugar de los hechos. Ya las familias empiezan a llegar al frontis del Palacio de Justicia, de lo que se espera una marcha que posiblemente pueda llegar hasta el Congreso. Recordemos también que pues estas familias vinieron sufriendo hostigamiento por parte de la policía desde que salieron de Juliaca con destino acá a Lima para iniciar esta marcha. Vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Melissa Landa en unos minutos. Recordemos que tras el destape del Chifa Gate, la aprobación de José Gerí bajó significativamente. El caso se refiere a reuniones clandestinas que habría mantenido el mandatario con empresarios chinos. Esto, presuntamente, sería con el motivo de poder ayudar a las empresas que tenían y tienen actualmente licitaciones con el Estado. Una de las figuras que más se pudo ver en este caso fue el empresario Siwa Yang, quien también visitó al presidente en Palacio de Gobierno antes de estas reuniones clandestinas. Vamos a probar nuestro enlace en vivo con nuestra compañera Melissa Landa. También tenemos que hacer recordar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, compartir la transmisión, dar like y dejar sus comentarios sobre esta marcha que se está desarrollando el día de hoy en la ciudad de Lima. Damos pase entonces a nuestra compañera Melissa Landa desde el lugar de los hechos. Compañeros, así es, estamos aquí dentro de la marcha, el sacrificio que se viene realizando tras familiares haber llegado hasta Lima luego de haber partido el 23 de enero desde Juliaca y continuamente se han ido sumando de diferentes departamentos, por ejemplo Ayacucho, Puno, Cusco y más. Pero cabe mencionar que el día de hoy es un día bastante interesante en el sentido de que se recuerda también que coincidentemente el 28 de enero de 2023 falleció el primer fallecido que de las protestas del 2023 es Víctor Santisteban. Y es por ello que se escoge esta fecha también nuevamente un día 28 de enero del 2026, tras 3 años de que ya falleció uno de los manifestantes que se unió dentro de estas protestas. Y por ello vamos a intentar conversar con la hermana que está aquí también presente el día de hoy buscando justicia y poder alzar su voz. Muy buenas tardes, estamos en vivo para la República. Disculpe su opinión también respecto al venir acá y qué se está buscando. Bueno, tenemos ya varios días en esta marcha de sacrificio, que es una marcha que nos gasta físicamente, emocionalmente también, pero tenemos la fuerza de estar aquí siguiendo de pie con el único motivo de buscar justicia, ¿no? Ante tantos atropellos que el gobierno nos está poniendo a todas las víctimas
no solamente a los asesinados, a los masacrados, heridos, condenados injustamente, ¿no? Ya como hoy falleció Víctor dentro de las protestas hace en el año 2023. Efectivamente, yo estoy caminando y a la vez recordando que hace 3 años mi hermano en estas horas estaba igualmente que yo marchando, defendiendo su voz de protesta en este país democrático, cuando pasado las 7 le cayó la bala y terminó con su vida, pues, ¿no? Estamos conectados justo en vivo con nuestros compañeros si desean hacer una consulta a la hermana de Víctor. Sí. Quisiéramos saber cómo ha tomado ella la desactivación de estos equipos especiales desde Fiscalía, qué es lo que han tomado, cómo se van a desarrollar los casos, si es que le han informado algo desde Fiscalía. Su opinión respecto a la desactivación del equipo especial de fiscales para las víctimas de estas protestas sociales por parte del fiscal interino de la Nación, Tomás García. Bueno, nosotros sabemos que este fiscal... Con esta aplicación, dedicar solo 10 minutos al día puede potenciar tus habilidades cognitivas hasta en un 80%. En lugar de hacer scroll, entrenas tu cerebro en lógica, atención o memoria. Es como un gimnasio, pero para el cerebro. Parece una locura, pero confía en mí y haz la prueba a continuación. De nuestra vida familiar, pero no lo podemos hacer porque hace 3 años nos quitaron también la vida y nuestra vida cambió. Y tenemos que estar saliendo a luchar por justicia, a pelear con este gobierno nefasto que crea leyes en contra de nosotros para darle impunidad a los verdaderos asesinos, ¿no? Particularmente en el caso de Víctor, en que su hermano, ¿cómo se encuentra en cuanto a los responsables? Bueno, definitivamente el responsable es el gobierno de Dina Boluarte y todos sus ministros y estos policías, la misma Policía Nacional del Perú, porque no quiere dar el nombre del asesino y que durante este proceso ha puesto muchas trabas. Ya el proceso de Víctor está en control, estamos esperando que la acusación ya sea revisada por el juez y podamos iniciar un juicio oral. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna consulta adicional, compañeros? Y muchas gracias, compañera. Eso pues sería todo, acompañar a la hermana de Víctor Santiesteban en su duelo, en la búsqueda de justicia que todavía no se da. Muchas gracias, Melissa, por traernos aquí en vivo a LR+, las palabras de una de las víctimas de los asesinados durante las protestas en 2023. Seguiremos en contacto. Bien, teníamos allí a la hermana de Víctor Santiesteban. Esta persona fue asesinada también en enero de 2023 en la ciudad de Lima. Es uno de los más de 55 asesinados durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte por parte de los efectivos policiales y también por parte de los militares. Ella se ha unido a este bloque que viene desde la ciudad de Juliaca acá a Lima y que ya está llegando al Palacio de Justicia para poder pedir por sus familiares asesinados, como estábamos comentando anteriormente. No se olviden de compartir esta transmisión en vivo, dejar su like y comentario para que más personas puedan mantenerse informadas por la plataforma de LR+. Estamos aquí con la marcha contra el gobierno de José Gerí y también de las víctimas, de los familiares, los familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en 2023 y 2022. Y desde temprano, desde las primeras horas de la mañana, las familias se venían movilizando desde el sur. Se reunieron en el puente Atocongo y caminaron hasta llegar a la estación del tren Arriola, donde se detuvieron para poder consumir un poco de alimentos y nuevamente retomar su marcha hasta el frontis de Palacio de Justicia. Cabe recordar que esta marcha ha iniciado hace 3 días desde la ciudad de Juliaca, donde salieron varias familias desde este lugar para poder reclamar justicia por los fallecidos de las protestas y quienes durante el transcurso de estos días fueron detenidas de forma arbitraria por parte de la policía, inclusive con el decomiso de sus DNIs.
Las familias reclaman que se pueda evaluar de la forma más rápida posible y procesar a los culpables de los asesinatos de estas personas que perdieron la vida durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. A ellos se agregan también la generación Z, quien hizo un llamado a la ciudadanía para marchar contra el gobierno de José Gerí tras el destape del caso Chifagate. También se ha unido un gremio de transportistas quienes siguen denunciando la falta de atención por parte del gobierno actual a los asesinatos por parte de sicarios y las extorsiones que siguen sufriendo. Cabe recordar que el día de ayer en la noche, en el distrito de Caraballo, para ser más específicos, en el paradero Torreblanca, asesinaron a un chofer mientras éste cargaba combustible en su unidad de transporte. En la noche del 27 de enero también fue asesinado un colectivero en el distrito de Comas. Esta persona trasladaba a otros 3 pasajeros y fue el chofer el que perdió también la vida. Si bien es cierto, ya ha habido un paro de transportistas hace unos días, ellos siguen sin ver alguna mejora o alguna intención del gobierno de frenar estos asesinatos y estas extorsiones que viven actualmente y a las cuales se tienen que enfrentar diariamente en el camino de sostener y sustentar a sus familias. Salen con el miedo de no volver nunca a sus hogares y es imposible que una persona pueda vivir tranquila en esta situación. Además, también se unen gremios de jóvenes y ciudadanos que reclaman al presidente José Gerí la transparencia de sus reuniones con empresarios chinos que tienen licitaciones con el Estado peruano. Este caso se destapó hace unas semanas y fue después de que se revelara que el presidente José Gerí sostuvo una reunión clandestina en un chifa de San Borja con el empresario chino Xi Huayang. Vamos a dar pase a otra entrevista con uno de los familiares de las víctimas que pudimos recolectar en el transcurso de la mañana. Adelante, por favor. De la República, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Dominga Anco, soy mamá de la niña asesinada, que su nombre es Yamilet, y que fue asesinada aquel 9 de enero. En Juliaca. Milagros, ingresa a Lima esta marcha de sacrificio y hoy continuarán las protestas. Efectivamente, esta marcha se viene realizando desde el 23 de enero. Hoy ingresamos al centro de Lima para reclamar al fiscal Tomás Gálvez por qué desactivó los equipos especiales, por qué quiere retrasar nuestras investigaciones, una vez más burlarse de las víctimas. No les basta con todo lo que hoy nos han hecho, por eso estamos aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está el ánimo? Seguramente cansancio después de horas de caminata, pero ustedes no caminan con las piernas, sino con el corazón. Efectivamente, el cansancio se vuelve en dignidad y memoria. Esta caminata es por justicia y dignidad. El cansancio no importa, lo que importa es la justicia del pueblo, la justicia de este pueblo que hoy viene a reclamar aquí a la capital. Hoy además conmemoran a Víctor Santisteban. Hay actos conmemorativos ya programados para la noche. Efectivamente, hoy conmemoramos los 3 años del hermano Santisteban. Habrá un acto cultural en el Palacio de Justicia. Nuestra llegada será al Palacio de Justicia para conmemorar al hermano Víctor Santisteban. Ahora, Milagro, no puedo dejar de preguntarte por la situación del presidente José Gerí, envuelto también en irregularidades, visitas a un empresario no transparentadas. La situación no ha cambiado, aunque Dina Boluarte se haya ido. Él es el nuevo títere del pacto mafioso. Para nosotros tampoco es un presidente, solo un lacayo del fujimorismo, lacayo de César Acuña, Rafael López Aliaga. Y es lamentable que hoy el pueblo no diga nada, y más el pueblo de Lima. Una vez más este miserable se está burlando del pueblo, yéndose igual que Dina Boluarte, solo han cambiado de títere nada más, es lo mismo. ¿Cuál es la historia de la bandera que ahora llevas en brazos, Milagro? Lleva la sangre de las 22 personas asesinadas en Juliaca. Una de ellas mi hermano. En esta bandera está la sangre también de mi hermano y de todos los hermanos que han asesinado el 9 de enero en la ciudad de Juliaca. ¿Cómo se sienten ahora en Lima?
¿Sienten todavía esa discriminación que denunciaron en algún momento? ¿Sienten esa distancia del sur, de las regiones, con la capital del Perú? Esta no se siente como la primera vez, aún se siente solidaridad, pero sí la discriminación de la policía, sí el amedrentamiento de estos efectivos policiales que siguen amedrentándonos, intimidándonos, porque hemos sufrido para llegar a Lima. Nos han 7 veces nos han tenido que parar, nos han tenido que mostrar el arma para decirnos o se comportan o ustedes ya saben. Y aún así estamos acá, llegando a la capital. Bueno, ahí estábamos escuchando a otra de las familiares de las víctimas y aquí quisiera hacer un paréntesis bastante importante, la relación entre José Gerí y Dina Boluarte. Y es que el 18 de julio del año pasado, José Gerí fue el autor y el que presentó un informe que blindó a Dina Boluarte de la denuncia por muertes en protestas. Sí, fue él, cuando estaba en su condición de congresista, quien presentó ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso este informe en el que prácticamente se le blindaba a Dina Boluarte y se había alegado que la Fiscalía no presentó todos los elementos contundentes para acusar a la mandataria, tal y como lo informamos desde la República. Uno de los tantos blindajes que tuvo Dina Boluarte en el Congreso el año pasado, cuando todavía ocupaba el cargo de presidenta y cuando el entonces congresista José Gerí también apoyaba y blindaba a la ex mandataria, quien, bueno, se está señalando de ser la responsable de los asesinatos de las personas que fueron reprimidas en las protestas contra su gobierno en 2022 y 2023. Tal como le habían mencionado en esta entrevista, no solamente se está preparando esta actividad de la marcha que ya está aquí en el centro de Lima, frente a Palacio de Justicia, ¿no? Sino que también se están presentando algunas otras actividades. Desde San Marcos, el Centro de Federación de Estudiantes ha organizado un acto memorial para el día de mañana por la interrupción que hubo en 2023 a esta casa de estudios, quien recibió a cierto sector de manifestantes que venían desde el sur para que puedan alojarse en este centro universitario. También recordemos que se ha cumplido 3 años desde estos lamentables hechos y las familias siguen sin encontrar justicia. En breve vamos a dar pase a una de nuestras compañeras, quien también se encuentra acompañando la marcha. Podemos darle el pase a la compañera Silvana Quiñones, por favor. Gracias, compañeros, por el pase. Nosotros continuamos aquí cubriendo la marcha de Ullari, ¿no? Esta marcha de sacrificio que vienen realizando los familiares y amigos de las víctimas durante las protestas sociales en los gobiernos de la expresidenta Dina Boluarte. Exactamente, nosotros nos encontramos en la estación Arriola del tren eléctrico en La Victoria, donde las familias se han decidido un momento detenerse, ¿no? Recordemos que dentro de este grupo también hay niños menores de edad y adultos mayores, entonces ellos han decidido tomarse unos minutos para poder descansar, comer algo, tomar agua y poder sobre todo recobrar fuerzas para continuar su movilización hacia el Palacio de Justicia, hacia el centro de Lima. Entonces, como ustedes pueden ver el panorama en estos momentos, aquí están las familias reunidas, han tomado un descanso, ¿no? Han comido, ya en breves también van a empezar a organizarse para continuar con la movilización. Y como volvemos a mencionar, es un grupo, ¿no?, de personas que vienen marchando no desde hace horas, sino días, porque ellos han partido desde Puno, han dirigido después su movilización a Arequipa, luego han llegado el día de ayer a Cañete y desde ahí han iniciado esta peregrinación para poder buscar justicia, ¿no?, por sus seres queridos. Y acá estamos con Milagros, quien es una de las representantes de los deudos, de las víctimas, que nos va a comentar un poco mayor detalle sobre lo que está realizando. Buenos días, Milagros, estamos en vivo para La República. Por favor, coméntenos cómo va el panorama hasta estos momentos de esta marcha. Sí, buenas tardes, compañera.
En este momento nos encontramos en la estación Arriola, tuvimos que hacer un pequeño descanso para que los niños, las mamás de tercera edad, puedan almorzar también. En 10 minutos emprendemos nuevamente la marcha. Les decimos a los hermanos que nos están esperando en diferentes puntos, hermanos, ya vamos en camino y es momento de ingresar en unidad al centro de Lima, como debe ser, como siempre debió ser. Caminar en unidad, el pueblo unido jamás se ha vencido. ¿Qué palabras tienen para las autoridades? Sabemos que este es un momento muy difícil para ustedes, es un momento de reflexión, de recuerdos básicamente, porque se cumplen 3 años también de momentos tan difíciles. Bueno, para el señor Jair, deje de hacer show, trabaje, recuerde que usted tiene las manos manchadas también con la sangre del hermano Mauricio Ruiz. Le debe justicia a una familia que también está buscando ahí. Lo mismo que pasó con la señora Boluarte, que nos debe justicia. Y gracias a usted se archivó una denuncia, porque fue su partido y su persona que brindó a la señora Boluarte. Lo único que les puedo decir es que creo que usted se va a ir porque es un títere más que ya no le sirve a este pacto mafioso, que hoy lo van a votar de seguro, porque están haciendo la censura desde ayer. No sabemos si le siguen sirviendo a este pacto mafioso como Keiko Fujimori y demás partidos. No tenía nada que decirle, porque pedirle justicia a usted me ha demostrado que al pueblo no le importa. Que a usted le importa su pacto mafioso, sus empresarios yéndose a chifas clandestinamente. Está haciendo lo mismo que la señora Boluarte. Es un títere más para nosotros, no es un presidente. Usted también comentaba de que están esperando que otros grupos se unan en el transcurso todavía de lo que queda de la tarde y noche en su camino hacia el Palacio de Justicia. ¿De qué gremios colectivos estamos hablando que se han logrado comunicar con ustedes en apoyo? Bueno, universitarios, los colectivos de mujeres, colectivos, las compañías de LGTB y diferentes colectivos. Los compañeros transportistas también se han comunicado con nosotros. Hemos hecho la invitación a todo el pueblo peruano. Incluso hemos hecho invitación a las personas que hoy dicen levantar la bandera de los familiares, que dicen que van a buscar justicia para nosotros. Pues los queremos ver los hechos. Y también hacemos llamado a los congresistas que han levantado la bandera de justicia, que vengan y apoyen a los familiares. Cualquier cosa que pueda pasar, que estén presentes como congresistas, como autoridades, para que la policía no nos vuelva a reprimir como lo ha venido haciendo en todo este camino, hostigándonos, haciéndonos de graje, queriendo buscar nuestras cosas, queriendo detener los documentos de nuestro chofer y muchas otras cosas más que hemos pasado en el camino para poder llegar aquí a la capital. Justo sobre ese reglaje usted menciona, el día de ayer se había reportado que 2 de sus compañeros habían sido detenidos, ¿cierto? Efectivamente, los 2 choferes fueron detenidos por un momento en sus mismas movilidades, les quitaron sus papeles de los carros, no los querían dejar avanzar, porque nosotros avanzamos un buen tiempo de carretera, porque pedíamos que nos dejen pasar, y la policía no dejaba pasar a los conductores. Dijimos, entonces vamos a cerrar la carretera, o dejan sueltos a nuestros choferes para seguir nuestras rutas, o nos quedamos aquí en la pista. Gracias a Dios, su coronel entró en razón y dijo, bueno, nosotros los provocamos, porque hubo un policía incluso que agarró el arma, señorita, y nos volvió a decir, ¿se portan bien o ustedes ya saben? Nos volvió a decir, y eso enfureció más a los hermanos, a los puneños, porque los puneños tenemos dignidad y tenemos memoria. Y esta marcha la estamos haciendo justamente por eso, porque queremos justicia y exigimos que el pueblo recuerde a los que han sido asesinados. Por justicia y memoria estamos aquí. Los del sur tenemos dignidad y vamos a seguir caminando con la frente en alto. Ni un policía más nos va a volver a amedrentar. Ya los asesinaron a nuestros seres queridos y estamos aquí, sus familiares, haciendo frente a todos estos abusos que este gobierno hoy nos está dando, lamentablemente. Y ahora, el panorama del día de hoy, por ejemplo, ¿ha tenido quizás algún inconveniente con la policía? Hemos visto que los han estado al menos resguardando parte del trayecto, pero ¿ha habido algún momento algún problema, algún inconveniente con ellos? Bueno, yo no sé si llamarle resguardo o llamarle amedrentamiento, porque ¿cómo nos van a resguardar ellos a nosotros
si fueron su institución misma, ellos mismos que fueron asesinados a nuestros seres queridos. Para nosotros ver a la policía es una muestra de que nos están retando, nos están provocando. Incluso ayer cuando estábamos pernoctando en una playa, los policías empezaron a insultarnos, pero decidimos no hacerles caso, porque con personas ignorantes como ellos a veces no se puede hablar. ¿De cuántas horas ya hablamos de ustedes que vienen marchando desde que han llegado acá en Lima? Nosotros salimos el 23 de Juliaca, los compañeros de Ayacucho salieron el 24. Desde ese día estamos caminando, son 5 días que hemos caminado. Más de 5 días. Por último, ¿algún mensaje más o menos a qué hora esperan ustedes llegar al Palacio de Justicia el día de hoy? Nosotros estamos acostumbrados a caminar. En 1 hora y media estaremos ingresando al centro. Los puneños toda la vida hemos caminado, los del sur, los del campo, tenemos resistencia y lo hemos demostrado. Los policías se han cansado, nosotros hemos seguido nuestra marcha y si nos hemos parado es para que se alimenten nuestros familiares. Vamos a continuar, en 1 hora y media aproximadamente estaremos en el centro de la ciudad. Muchas gracias, Milagro. Ella fue Milagro Samillán, quien también es familiar de una de las víctimas, recordemos, de la represión policial que se vivió durante el gobierno de Dina Boluarte en diciembre del 2022 y enero del 2023. Este es el panorama a estas horas de la tarde, como ustedes pueden ver. Ya los deudos se están preparando para volver a marchar, volver a tomar las calles para volver a hacer escuchar su voz. Recordemos, Uyari, que es el nombre de esta movilización, viene de la palabra quechua escuchar, que es lo que ellos están buscando el día de hoy y que, recordemos, lo que motivó esta gran peregrinación, esta marcha de sacrificio fue exactamente la desactivación de este equipo especial de fiscales a cargo de investigar esos casos de muertes, ¿no?, por protestas sociales. Y bueno, vemos aquí una vez más que los hermanos sureños han decidido salir y llegar a nuestra capital para poder hacer escuchar sus voces. Entonces, este es el panorama que le traemos a ustedes a estas horas de la tarde. Vamos a regresar, compañeros, más adelante con un mayor panorama sobre esta